nosotros vemos la vida. Este versículo que acabamos de leer en Romanos 12:2 tiene que ver con, en su contexto, tiene que ver como con cierto orgullo que los romanos tenían, porque bueno, resumiéndoles un poquito la historia, ustedes saben que el Señor Jesús vino a la tierra, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. El Señor los escogió a ellos, las cosas no salieron tan bien por la desobediencia y el comportamiento del pueblo de Israel. Ustedes saben, bueno, dioses falsos, fornicación, bueno, muchas cosas, idolatría, etcétera. Vino el Señor se mostró a su pueblo, el Señor Jesús en carne se mostró a su pueblo, el pueblo no le creyó mucho, incluso Pedro y los primeros apóstoles empezaron predicándole la palabra a sus hermanos, a sus compatriotas, al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no le prestó mucha atención. Entonces, con Pablo inició una evangelización mundial. Y la palabra de Dios entonces se internacionalizó, y entonces el plan de Dios, ese era el plan de Dios realmente, que todas las naciones fueran bendecidas. Pero lo que llevó a la predicación del evangelio a otros países diferentes a Israel fue que Israel rechazó el mensaje de Jesús. Entonces Pablo le está predicando a los romanos de Roma, obviamente el superimperio. No piense en Roma, en hoy la capital de Italia, sino piense en el super majestuoso imperio romano que era en ese entonces. Ellos, algunos habían recibido muy bien la palabra de Dios, y resulta que estaban un poquito enorgulleciéndose, porque sí, Israel lo desechó, ahora sí, ahora nosotros tenemos a Dios y ya Israel no, pues ya Israel no importa. Y Pablo les dice, ojo, cambien la manera de pensar en ese sentido y también en otras cosas que Pablo les decía a los romanos. Recuerden que somos un cuerpo, Israel también pertenece a ese cuerpo. Bueno, en otras palabras, Pablo le dijo a los romanos, no se las tiren de mucho, de bollitos, porque ustedes son los injertados y el original es Israel. Así que déjense de ese invento. Cambien esa manera de pensar y piensen que todos somos un cuerpo. Pero si bien este versículo 2 está aplicado a ese contexto, este es uno de los pocos versículos en la Biblia que yo creo que podemos sacar del contexto y aplica para todos los malos hábitos que nosotros tenemos, para todas nuestras maneras erradas de ver el mundo y de vivir la vida. Cambie la manera de pensar. Yo le puedo decir, no renueve su entendimiento, por tomarlo como dice literalmente la Reina Valera, renueve su entendimiento en la relación con su pareja. Cambie la manera de pensar en la relación con su pareja. No es así como usted cree, no es como el mundo ha dicho. Cambie su manera de pensar en cuanto a sus hábitos alimenticios, por ejemplo. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar en cuanto a tratar a los demás. Cambie su manera de pensar en cuanto a vivir la vida en general. Y eso va a ser totalmente aplicable. Y todas las maneras de pensar erradas que nosotros tenemos por costumbre, por cultura, por todo, tienen su contraparte, una manera de pensar buena, una manera de pensar acertada, que está solamente en la palabra de Dios. Y si uno analiza su vida, y en todas las áreas, analice su vida, mire a su alrededor, yo creo que todos deberíamos llegar a la conclusión de que algo tenemos que cambiar para que las cosas sean mejores. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Con la mano arriba. Eso, claro que sí, claro, mi hermano. Si uno hace el análisis así, concienzudo, totalmente transparente, imparcial, uno dice, oye, de verdad que yo necesito cambiar. De verdad que en esta área no me está yendo muy bien. De verdad que por aquí no es la cosa. No me siento bien en cómo estoy en este momento en X área de mi vida. Y a veces uno simplemente toma hábitos que uno vio de otros y uno los replica, los imita, como dice la traducción viviente. Uno los imita, los hace,
Uno no sabe por qué, sino que uno simplemente los hace. Pero eso tiene consecuencias en nuestras vidas. Esto me recuerda una historia que me echaron, una historia donde había una mujer que resulta que ella le servía a su marido los huevos. Toma, mi amor, toma los huevitos. Imagínese un omelette, algo así, los huevos, una tortilla. Pero resulta que la tortilla quedaba, siempre era doblada. Usted sabe que hay una tortilla que es como completa, así, bien chévere, cuando lo hacemos en la casa, yo me imagino, se me viene a la mente que es como una pizza. Yo la parto así en triangulitos como la pizza y me la como, ¿sabes? Pero resulta que esta mujer le daba a su esposo la tortilla doblada. Una sartén doblada, le daba. Ella pues de muy buena gana, muy feliz. Y el esposo, bueno, los primeros días se la comía. Cualquier día, ya un poco hastiado, bueno, ven acá, amor, ¿tú por qué no me puedes servir por algún día en la vida? ¿Por qué no me sirves una tortilla entera? Porque tiene que ser eso así, doblado siempre. Eso no fue Liana, por cierto. No, esa no fue Liana, No. Ahí escuché que se estaba riendo. No eres tu amor, no eres tú. Ella hace una tortilla deliciosa. Pero entonces el otro esposo sí estaba un poquito, bueno, ¿y por qué no es entera? Anda, amor, yo la verdad no sé, la verdad es que a mí mi mamá me enseñó a hacerla entera. Voy a preguntarle a mi mamá para ver. Cualquier día, oye, mami, ven acá. Yo desde niñita, a mí me daban las tortillas dobladas. ¿Por qué nunca me diste a mí una tortilla entera? Y ahora yo tengo problemas ya con mi esposo porque, yo se la doy doblada y dice la mamá, mija, la verdad yo no tengo ni idea yo por qué hago eso así. Yo también se la doy a tu papá así, él se la come. Pero bueno, lo voy a preguntar a mi mamá para ver. Entonces ella le pregunta a la mamá, o sea, a la abuela de la protagonista de la novela. Oye, mami, ven acá, aquí mi hija me está preguntando por qué es que yo cuando estaba niña tú me diste a mí esas tortillas dobladas. Anda, mija, la verdad es que a mí mi mamá me las daba así también. Bueno, vamos a preguntarle a tu abuelita. Bueno, ya llegaron hasta la bisabuela de la protagonista de la novela. Oye, abuelita, ven acá. ¿Y tú por qué es que nos dabas a nosotros aquí tenemos un problema con nuestros esposos? Nos ha surgido una duda. ¿Por qué todos nosotros comemos esas tortillas así dobladas? ¿Eso qué significa? Ay, mija, lo que pasa es que yo tenía una sartén muy pequeñita y no cabía entera, entonces me tocó doblarla para que cupiera. Y resulta que de generación en generación todo el mundo se quedó con su tortilla doblada. Sin ningún motivo, sin ninguna razón. O sea, eso no era ni bueno ni malo. Simplemente, hombre, la viejita no le alcanzaba el sartén que tenía y no, ya tocó poner el huevo ahí como cupiera. Pero en esa historia tan chistosa, uy, eso sí nos pasa a nosotros, yo. Eso sí nos pasa a nosotros. Replica uno las cosas, no más porque fulano la hizo. Uno no sabe si le fue bien, si le fue mal. Uno no sabe el origen de esa costumbre. Uno no conoce el origen de esa conducta. Simplemente uno la replica. Y eso trae consecuencias en nuestras vidas. Pero en este mes de primicias, que ya está casi por terminar, ya le queda una semana y piquito escasamente, quiero que enfoquemos esto de cambiar nuestra manera de pensar y esto de renovar nuestro entendimiento con respecto a las finanzas particularmente. Aunque les repito que esto aplica para todo. Cambie su manera de ver la vida en la salud, cambie su manera de ver la vida en lo que come, cambie su manera de ver la vida en sus hábitos de lectura, por ejemplo. Eso es algo buenísimo. Si uno sabe que no está leyendo mucho, vamos a leer la palabra de Dios, libros basados en la palabra de Dios, vamos a instruirnos. Cambie su manera de pensar en todo. Pero ojo con las finanzas, amados hermanos. Ojo con el amor a dinero, ojo con conformarse con su nivel de vida actual, porque estoy seguro que Dios tiene mucho más para usted. Eso, hermano, eso es lo que está en la palabra de Dios. Dios siempre tiene para usted más.
uno de los tantos ejemplos que puedo ponerles que están en la palabra de Dios es que cuando Josué llegó a conquistar la tierra, ya habían conquistado algunas Moisés ya había conquistado algunas, Josué había conquistado algunas, y ya cuando se le acabó el turno a Josué, el Señor le dice al pueblo, hay muchas tierras más por conquistar. Y ya habían conquistado mucho, ya habían conquistado Jericó y bueno, otro montón de pueblos, y ya tenían botín, tenían oro. Y el Señor les dice, ojo, que todavía no han terminado, todavía quedan muchas tierras por conquistar. Y en Deuteronomio 4:40 está el sentir que tiene Dios, el deseo que tiene Dios para su pueblo, para su pueblo. Deuteronomio 4:40 dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, 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 a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Por tiempo y bueno, sí, prácticamente por tiempo, no necesito más versículos, pero hay versículos así. No le alzo el otro pie porque me caigo, pero así. Donde el Señor expresa todos los deseos que Él tiene, de que a usted le vaya bien, de que usted viva en abundancia, de que usted viva con calidad de vida, de que usted disfrute tiempo con sus hijos, con sus familias, y que usted tenga para, etcétera, vacacionar, para pagar sus universidades, estudios, para todo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero resulta que es que a veces uno le da más peso, le da más relevancia a los consejos que dan aquellos que no conocen al Señor con respecto a las finanzas. El Señor dice, yo quiero que te vaya bien, y te da una serie de mandamientos. Pero viene alguien y te dice, oye, pero ¿tú para qué vas a diezmar? Pero resulta que ese alguien, le voy a poner un ejemplo. Ahora a principio de año, enero, si estamos en principio de año aún, yo me encuentro con muchos amigos que no había visto desde diciembre y eso, y varios de ellos son contratistas. Ustedes saben, bueno, que cuando uno es contratista, o los que han sido contratistas saben que se acaba el contrato y hay que esperar el otro año la contratación, ¿sí o no? Si hay contrato. Entonces cuando uno se reúne empiezan las historias. Hey, ¿cómo va la cosa? No, mijo, estoy endeudado hasta el cuello. Hubo uno que me dijo, esto me llamó la atención, hubo uno que me dijo que el 15 de diciembre se le acabó su contrato. El 24 de diciembre, o sea, entre 24 y 25, ya se acabó toda la plata que le dieron en diciembre. En aguinaldos, en ron y en fiestas y eso. O sea, cuando quiso llegar el 31, ya le estaba limpio. En enero, pues la vida sigue. Tiene que pagar todo lo que él cree que tiene que pagar, sus servicios, sus estudios de sus hijos, etcétera. Resulta que en enero para él no hay contrato. En febrero, de pronto lo contratan como a mitad de febrero. O sea que a final de febrero le llega un mochito ahí. ¿Que eso para qué es? Para pagar deudas. En marzo ya le llega un sueldo completo, bueno, ya puede pagar otras cosas. Y en marzo queda en cero. En abril, bueno, ya medio alcanza a respirar. Pero en abril hubo uno que me dijo que él se viene como a nivelar por allá en junio. O sea, él está en el primer semestre del año en rojo, en menos.
Cuando llega junio por allá, entonces ya está en cero. Y en julio, ya ahora sí, ya por lo menos cojo algo para mí. Pero se escuchan unas historias desde que la tarjeta no la ven, por ejemplo, su tarjeta de ahorro no la ven, porque la tarjeta la tiene un tal prestamista. Y entonces el prestamista va, le pagaron su sueldo, como ya estuvieron gastando todo el tiempo desenfrenadamente, entonces ellos están endeudados. Cuando ellos le pagan su sueldo, viene el contratista y viene el prestamista. Oye, el prestamista tiene la clave de ellos y todo. A mí eso me pareció impresionante. Yo mi clave no se la doy a nadie, pero bueno. El prestamista tiene la clave, saca la plata y los vueltos. Bueno, toma tu tarjeta ahí con los 500 pesos que te quedaron ahí. ¡Oh! ¡Wow! Yo quedaba impresionado. Yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿yo por qué no me había dado cuenta de esto? ¿Yo en qué mundo vivo? Claro, yo vivo en otro mundo totalmente diferente. En un mundo donde rige los principios del reino. En un reino, en un mundo donde la palabra de Dios es la que manda. En una nación espiritual, por así decirlo, que es la iglesia, donde en lo posible, con nuestros errores, con nuestros defectos y cualidades, como dice la canción, uno trata de seguir al Señor, de diezmar, de dar primicias. Y definitivamente, usted podrá confirmarlo, nuestros inicios de año son muy diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que estos mismos personajes son los que te dicen, ¿y tú por qué vas a dar primicia? ¿Y tú por qué le vas a dar diezmo al pastor? Anda, tú si eres bobo, tú eres el que vas a mantener al pastor y los pastores, O sea, ellos mismos, con una autoridad, con una vehemencia, como si conocieran los detalles de la palabra de Dios y de una iglesia, como si conocieran los pormenores de lo que es una vida pastoral y las responsabilidades, como si supieran todos esos detalles. Ellos dicen, no, ¿tú para qué vas a diezmar? Tú eres bobo. O sea, los que diezmamos somos los bobos. ¿En serio? O sea, ¿en serio? O sea, tú le das la clave a un prestamista de tu intimidad, de tu cuenta, de tu patrimonio. Y yo soy el bobo. Da para fregar. Oiga, y hay gente que habla con tanta convicción y con tanta cosa que uno le da más peso a esos consejos y a esos dichos que a la palabra de Dios. Hay gente que uno dice, oye, una vez yo me acuerdo que hace unos años, fue para los años donde estaban buscando a Osama Bin Laden. Yo no sé, hace como, eso fue como para el 2012, algo así, no recuerdo, 2012, 2013. Fuimos a comer una chicha, una cosa que venden por ahí, demos una chicha ahí, y había una gente hablando. Hércules, había un señor diciendo que él sabía dónde estaba Osama Bin Laden. Claro, eso lo tienen allá en una cueva no sé qué en Afganistán. Yo, carajo, este hombre. Pero hablaba con una convicción que yo decía, no, voy a llamar a CIA, voy a llamar a la CIA para que contacten a este señor aquí en Santa Marta para que él les diga dónde está Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden lo estaban buscando y no lo encontraba por ningún lado. Pero resulta que él sabía. Y bueno, lo que les quiero decir es que hay gente que habla con tal convicción que uno dice, oye, ¿verdad? ¿Yo por qué voy a estar diezmando? ¿Yo por qué voy a dar primicia? ¿Yo por qué voy a...? ¿Por qué? Pero cuando usted se vea en esa encrucijada, hermano, simplemente pídales un breve resumen de sus vidas y usted se dará cuenta que sus acciones no van a estar bien, porque lo que nosotros vivimos son simplemente resultados de los hábitos, de las decisiones que tomamos, resultados de los dioses a los que le servimos. Pero si definitivamente nosotros escogemos servir, adorar y ofrendarle al Dios más grande de todos, nuestra vida tiene que ser diferente, hermano.
Tiene que ser diferente. Amén. Son tan poderosos esos principios de Dios. Son tan preciosas sus leyes. Mi hermano, que a un pueblo que era esclavo, ustedes lo saben, porque de eso aquí mucho se ha predicado, un pueblo que era esclavo, un pueblo que no tenía tierra, un pueblo que no tenía heredad, un pueblo que era una familia, o sea, si usted se pone a mirar la historia, ¿qué era Israel? Un viejito, Abraham, con una viejita que no podían tener hijos y tuvieron un hijo. Ese es el inicio de Israel, ese es Israel. Cuando pasaron unos añitos, ¿qué era Israel? Jacob, otro viejito, con otra viejita, con 12 pelados, 12 tribus. En ese momento eran 12 pelados llorando, fregando. Eran 12 muchachos. Eso era Israel. Uno de los hijos, que fue José, se lo llevaron a Egipto. Allá le fue muy bien, el Señor lo exaltó. ¿Y qué vino a hacer Israel en ese momento? Una familia que estaba acomodada en Egipto. Después de unos añitos más, ¿qué vino a hacer Israel? Los esclavos de los egipcios. Y Deuteronomio fue escrito más o menos en el año 1200, más o menos, 1200 antes de Cristo. En ese momento ellos estaban saliendo de Egipto de la mano de Moisés, de la mano de Dios principalmente, pero utilizando a Moisés como ese instrumento y como profeta del pueblo de Dios. En el año 1200 estaban ellos caminando por el desierto buscando ver para dónde era que iban a ir, cuál era la tierra prometida. Y unos 200, 300 años después, Salomón, el hombre más rico de toda la tierra conocida en ese momento, el rey más poderoso que había conocido el mundo entero. ¿De dónde era Salomón? De Israel. De Israel. En ese momento, 300 añitos después. Oiga, y con todo y que Israel no se portó muy bien, que digamos, porque la palabra de Dios registra que eso era a cada rato desobediencia, a cada rato infidelidades, y ya el Señor los iba a acabar, y Moisés oró para que intercedió por ellos. O sea, Israel no se portó bien. Y con todo eso, medianamente cumpliendo los principios y las leyes que el Señor les había dado, llegaron a una época dorada, una época donde Israel era la luz de todas las naciones que estaban a su alrededor. Muchas naciones venían a Israel a conocer la sabiduría, a conocer la riqueza que tenía Salomón. ¿Y cuál era uno de esos principios claves que Salomón aplicaba y que Salomón recomendaba a su pueblo como rey, como líder de su pueblo, y que la palabra de Dios lo dejó registrado para que nosotros lo aplicáramos? Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos. Hónralo. Como que ahí no dice prueba, pero en Malaquías sí dice prueben a Dios. En Malaquías sí dice, Malaquías 3:10. Aquí no dice prueba, pero yo también siento como que intrínsecamente Salomón estuviera diciendo, oye, hónralo para que veas. O sea, hónralo. No me creas a mí, no me creas a mí. Honra al Señor y mira cómo te va. Yo imagino que Salomón decía eso imagínate cómo no le va uno a creer. Salomón, imagínenselo, el rey más poderoso de toda la tierra, sentado en una silla de oro, con una pared así de este tamaño de oro, con una corona de diamantes, zafiros, rubíes y todo. Y él te dice, ven acá, mijo, honra a Jehová, hombre, con tus bienes, con tus primicias. Y mira cómo me fue a mí. Hónralo tú para que veas cómo te va a ir. Oiga, eso es un consejo que uno tiene que tenerlo como prioridad. Es un consejo que uno debe tenerlo en alta estima, porque viene de un pueblo que le creyó al Señor en algún momento. Y también sucedió lo contrario. Después de Salomón, la historia se complicó un poco por desobediencia del pueblo. Ellos mantuvieron su riqueza por varios años, y ya como 500 años
sí, algo así como 500, 600 años después, ya fueron nuevamente esclavos de otra nación, en un momento de los asirios, en otro momento de los babilonios, pero está escrito en la palabra precisamente el efecto contrario de no seguir esos mandamientos. Honre a Jehová con sus bienes, honre a Jehová con sus primicias, porque estoy seguro que el Señor quiere que a usted le vaya bien, que sean llenos sus graneros con abundancia. Abundancia. El Señor quiere eso. Y estas palabras vienen de un Dios que quiere además que cuando los demás te miren, sepan que algo especial está sucediendo en tu vida. Eso también está escrito un montón de veces en la palabra de Dios. El propósito del Señor con el pueblo de Dios, el propósito de Jehová con su pueblo, con Israel, era que las demás naciones se dieran cuenta lo que estaba sucediendo en Israel. Era de alguna manera exaltar a Israel por encima de las demás naciones, y que las demás naciones supieran que ellos tenían otros dioses y que no les estaba yendo tan bien que digamos, pero Israel tenía el Dios más grande de todos y a ellos les estaba yendo súper bien. Ese era el plan de Dios y de hecho sí se cumplió. Después se desvió un poco, pero ahora ese mismo plan lo tiene el Señor con el Israel espiritual que somos nosotros, que es usted, que soy yo. Nosotros somos el nuevo Israel. En Deuteronomio 4:38 dice que el Señor, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad. O sea, Israel, alrededor de Israel geográficamente había naciones más grandes que él. Y el Señor pretendía que con la obediencia, con la adoración y toda la obediencia a los estatutos de Dios, el Señor pretendía que Israel le ganara a esas naciones que eran más fuertes. Entonces, si esta nación es fuerte y esta nación le gana, ¿cuál nación es más fuerte? Pues la que le ganó a la más fuerte. Eso pretendía el Señor con Israel. Esto está en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Que el Señor quiere que tú seas luz. Uy, hay un versículo que no lo tenía, digamos, preparado para ahora, para la enseñanza de hoy, pero dice, parafraseándolo un poco, que el Señor dice, la luz no se pone como debajo de una mesa, la luz se pone aquí arriba, para que alumbre, para que todo el mundo vea. O una luz se pone encima de las montañas, encima de los cerros, para que todo el mundo pueda ver. Y tú eres la luz, tú eres la luz. Pero el Señor necesita tu obediencia, necesita que cambies tu manera de pensar conforme a todo y particularmente conforme a las finanzas. Las primicias, bueno, muchos testimonios hemos escuchado ya con respecto a las primicias. Y yo le digo, hermano, presten atención a esos testimonios. Antes de tomar el paso, no les niego que es como difícil de creer, porque uno no está acostumbrado a que los que están alrededor de uno le digan como que, ay, da primicias. Uno lo que más escucha es el que da a pedir se queda, algo así hay un dicho. El que da lo que tiene a pedir se queda. Eso sí lo escucha uno a cada rato. Ay, tú eres bobo. Ay, tú qué haces dando la plata. Eso sí es lo más común. Eso sí es lo más común. Pero precisamente dice la palabra, no le prestes atención a esas costumbres, no imites esas conductas.
Entonces les repito que es como difícil porque no es lo que uno comúnmente escucha, pero cuando uno da el paso y uno empieza a probar esa bendición que hay en ser fieles en diezmos, esa bendición que hay en ser fieles en primicias, esa bendición de reconocer a nuestro Dios y darle el primer lugar cada vez que nosotros tenemos nuestro sueldo, nuestros ingresos, eso es algo que empieza a transformar toda nuestra cosmovisión y empieza a reflejarse en nuestras finanzas. No solamente las finanzas, porque el Señor, las finanzas es un área realmente de la vida, pero el Señor te da una prosperidad que abarca tu salud, que abarca todas las áreas de tu vida, abarca conversión. En la Biblia dice que es que, como les digo, hay tantos versículos que quisiéramos una vigilia, hermano Alfonso, una vigilia para hablar de ese tema, pero bueno. Pero el Señor dice en otro versículo en Levítico, por allá en Deuteronomio, que cuando tú diezmas, el Señor te enseña temor a Jehová. ¿Ustedes han leído eso? Lo han escuchado, ¿verdad? Tú diezmas, o sea, uno no le halla como la coherencia, la lógica de eso. Yo diezmo, pues uno está dando un dinero. No sé, de alguna manera el Señor utiliza ese acto para ir formando en ti un temor reverente al Señor que te hace tomar otras decisiones sabias y que sin tú darte cuenta empieza a bendecir toda tu vida en general, en todas las áreas. Así que mis hermanos, no crean que esta enseñanza es de dinero, porque no lo es. Es muchísimo más profundo que eso. Es expresarle a través del dinero al Señor nuestra adoración, nuestro interés por Él, nuestro deseo de que Él haga parte de nuestras vidas, nuestro deseo de mostrarle que Él es lo más importante para nosotros. De eso sí se trata esto, de eso. Y el Señor, en respuesta, hace maravillas con nosotros. Y nosotros podemos decir, mira lo que hizo conmigo, mira lo que hizo Dios. Oye, yo andaba limpio, oye, yo no tenía para irme para la iglesia, y mira lo que ha hecho el Señor conmigo. O sea, empiezas, o por poner otro tema, mira cómo estaba mi matrimonio estaba destruido, mira cómo el Señor me ha restaurado. El Señor te da historias para contar, historias que cuando tú las comentas, enseguida es como si se prendiera una luz en medio de las tinieblas y todo el mundo tiene que voltear a ver, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este señor? ¿Qué fue lo que le pasó a esta muchacha? ¿Qué le pasó a este muchacho? Mira lo que hizo Dios conmigo. Y quiero dedicarles otra canción ya para terminar. El Señor, bueno, esta canción se llama Escrita por el dedo de Dios. Porque nosotros teníamos un destino, con nuestra conducta, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, nosotros ya teníamos un destino seguro. Y no era un destino bueno, definitivamente. Era un destino de maldición, un destino de escasez, un destino de martirios. Pero el Señor llega, transforma nuestras vidas, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, incorporamos esos principios y el Señor tiene una nueva historia para nosotros escrita por su dedo. Escucha esta letra. Jesús puede escribir toda tu historia de nuevo. Mira lo que hizo conmigo. Probabilidad de hacer todo mal era lo que había en mí. Mira lo que hizo conmigo. En mi mirada yo tenía un poco de muerte y mi fiesta estaba tan vacía de sonrisas. Y cuando yo pensé que el río se iba a secar, mira lo que hizo conmigo. Y Él
así lo hará con tu familia hoy. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi mejor amigo. Miren esta parte de la canción. Un día ya cansado dije, Padre, no quiero ser más prisionero del pecado. Y Él me llamó su hijo. Pedí perdón, me humillé, lloré como lloré. Y Él fue fiel conmigo. Arrancó aquella tristeza que dolía. Con su sangre me lavó y perdonó. Y mi fiesta ahora está llena de sonrisas. Mira lo que hizo conmigo. Él así lo hará con tu familia hoy. Él es mi mejor amigo. Vivir con mi Jesús es lindo. Vivir con Jesús es lindo. Recobra hoy tus fuerzas y clama a Dios. Él escucha el grito de tu débil corazón. Yo no tenía nada y ahora tengo vida y una historia nueva y linda, escrita por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Pero tiene uno que tomar la decisión. Un día ya cansado dije, Padre, no quiero ser más prisionero del pecado. Y Él me llamó su hijo. Pedí perdón, me humillé, lloré como lloré. Y Él fue fiel conmigo. El Señor empieza a orar. Arrancó aquella tristeza que dolía. Con su sangre me lavó y perdonó. Y mi vida ahora está llena de sonrisas. Mira lo que hizo conmigo. Así lo hará contigo, con tu familia hoy. Él es mi mejor amigo. Vivir con mi Jesús es lindo. Vivir contigo es lindo. Recobra hoy tus fuerzas y clama. Pues Él escucha el grito de tu débil corazón. Yo no tenía nada y ahora tengo vida y una historia nueva y linda, escrita por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Escrita por el dedo de Dios. Una historia nueva y linda, Dios tiene para ti. Escrita por el dedo de Dios.
Gracias, Señor. Gracias te damos por esta noche, Dios. Gracias, gracias, gracias porque tú cambias nuestro destino, Señor. Tú cambias nuestro destino de maldición. Tú cambias todo lo que el enemigo tenía planeado para nosotros. Y ahora tus planes para nosotros son de bien, son de bendición, porque a ti te gusta, Señor, te place que nos vaya bien, te place que estemos bendecidos y que podamos bendecir a otros. Te pido para mi iglesia preciosa una bendición, Señor, que sea suficiente para bendecir a sus familiares, para bendecir a sus amigos, para bendecir a sus vecinos, Señor. Que todos se den cuenta que hay una gloria especial en esa casa representada por cada uno de mis hermanos, en esa familia, Señor. Y así como tú hiciste con las barcas de aquellos pescadores que no tenían nada y de repente tuvieron tanto que tuvieron que llamar a otras barcas y se reventaron esas redes, Señor, porque no aguantaban tantos peces, que así suceda con mi familia, que así suceda con mi iglesia, Señor, que a partir de hoy tiene el pensamiento y la actitud de honrarte con sus bienes, con sus primicias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.